los ascetas y los leones. Hemos hablado varias veces de ascetas aquí, aquellos ermitaños que en los primeros siglos del cristianismo peregrinaban a los desiertos, generalmente a los desiertos sirios o también a los desiertos de Egipto, para modelar del mejor modo su soledad, ¿no? Hemos contado su heroísmo para evitar tentaciones, hemos hablado de ayunos, quietismos, hemos hablado de quienes se subían a una columna y permanecían allí largos años, toda clase de abstinencias y procedimientos para conformar a Dios y conseguir la salvación. Hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras, porque algunos creyeron, precisamente por las mortificaciones a las que se sometían, haber conseguido recobrar la inocencia perdida. Creyeron instalarse en el tiempo anterior a la culpa, y ese estado implicaba que en el desierto se reproducía para ellos la vida de Adán en el paraíso. El premio consistía entonces en la aparición de lo que los anacoretas llamaban el alimento providencial, por un lado, y la fraternidad con los animales, por el otro, que eran privilegios todos de la antigua condición humana que habían sido perdidos con la caída del hombre. Había, por lo tanto, algunos ascetas privilegiados que encontraban cada día sobre su mesa, como premio a sus mortificaciones, un pan blanquísimo que se renovaba milagrosamente, sin trabajo, sin sudor de frente alguna. Y ese marroco era el alimento providencial. Pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían curiosamente obedientes. Entonces abundaron las historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, mayormente con los leones. Se trataba de mostrar que antes de que Adán hubiera transgredido el mandamiento de Dios, las bestias estaban sometidas al hombre. La abundancia de tratos milagrosos con leones tiene una razón natural y otra edificante. Natural porque era la fiera que más abundaba en aquel entonces en los desiertos de Egipto, de Palestina y de Siria, y edificante a causa de cierto carácter simbólico del león. Si el rey de los animales se prosternaba ante los ascetas, significaba que a través de él toda la creación animal rendía al hombre el homenaje debido, ¿no? En una oportunidad apareció un león en los alrededores del sitio en donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita. Estilita, más que un nombre, es la indicación de que era uno de los que se subían a las columnas, que así se llamaban, ¿no? Otros ascetas entraron en pánico cuando vieron al león y consultaron a Julián. Y el sabio llamó a uno de los que estaba ahí, de los ascetas aterrados, y le dijo lo siguiente: llégate a 400 pasos de aquí hacia el sur, donde encontrarás al león acostado. Tú le dirás: el humilde Julián me encarga que te diga que abandones la región. El humilde Julián era él. Se hacía llamar el humilde bajo amenaza de fajar al que no lo hiciera. El enviado de Julián, pálido de miedo, llegó hasta el lugar y encontró efectivamente al león echado, ¿no? Le dio el encargo, le dijo: aquí me manda el humilde Julián, dice que te las tome. Y el animal partió enseguida, me refiero al león. Se certifica que el poder era de Julián, puesto que cuando el enviado, un poco agrandado por el éxito, procedió del mismo modo ante otro león, pero sin ningún encargo del sabio, fue devorado por la bestia. Parece que cuando vio otro león le dijo: tomátela. Y el león le preguntó: ¿te mandó Julián? No, dice, vine yo. Bueno, dice,
Date por morfado. Simeón el Viejo tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el burgo más próximo bajo la escolta de 2 leones a su servicio. Tenía 2 leones ahí laburando para él que acompañaban a los que estaban extraviados para que no los atacara nadie, ¿no? San Gerásimo vivía en una cueva cerca del Jordán, cerca del río Jordán, ¿no? Tenía en su servicio también un león fidelísimo. El animal tenía como tarea principal vigilar y proteger a un asno que San Gerásimo usaba para cargar agua en el río. Así que la principal tarea del león era cuidar al burro. Una tarea un poco subalterna para un león, habrá que decir, pero de todos modos, en eso consistía la humillación leonina. Parece que un día unos camelleros se afanaron el burro de San Gerásimo, pero el santo no los vio, ¿no? Y pensó que el león se lo había morfado al burro. Buscó al burro, no encontró y dije, chao, dijo el santo. Se lo morfó el león. Y como reprimenda, Gerásimo le ordenó al león que hiciera lo que el asno hacía, lo que hacía el burro. No es un chiste, se refiere a aquella tarea que el santo había encargado al burro, es decir, cargar agua en el río, ¿no? Y desde entonces, cuando se lo ordenaban, el león portaba la albarda con los cántaros de agua, como si fuera un burro. Cuando Gerásimo murió, el león, que por sus sostenidos viajes al río pasó a llamarse también Jordán, dice el cronista, de forma muy inoportuna, porque este no es el momento ideal para decir que al león le decían Jordán, especialmente por lo que sigue después, se suicidó al león. Usted va a informar que alguien se suicida, no conviene una subalterna. Y entonces Roberto, que era llamado por sus amigos Beto, se suicidó. No, Roberto se suicidó es mucho más penetrante desde el punto de vista literario. Quiero decir que el león, y mucho más que Roberto el león, porque que un Roberto se suicide es propio de la literatura general. En cambio, que un león se suicide es muy poco común, ya que entre los hábitos de los leones no figura el suicidio en ninguna de sus formas, ¿no? Más bien la relación entre entre las muertes que da el león, quiero decir, las muertes que da el león son más bien soportadas por otros seres que por él mismo. El caso es que se suicidó de pena por la muerte de Gerásimo. ¿Cómo se suicidó el león?, preguntará usted. ¿Cómo se suicidó el león, Alejandro? Golpeó violentamente la cabeza contra el suelo y murió sobre la tumba del monje, el león. De todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban prueba de mayores dones en materia de gentileza y cortesía. Eso es todo lo que tengo que decir. No seguiré adelante con el inciso, agregando, por ejemplo, que tal vez las aguas del Jordán producían en la organización psicofísica del león una mansedumbre que otros ríos no garantizaban. No diré tal cosa, diré solamente eso. Es decir, que los leones del Jordán eran más mansos que otros. En una oportunidad sucedió un choque imposible. Había un monje que había encontrado el favor divino, pero que había cometido después una falta, y entonces se le ocurrió expiarla dejándose devorar por un león. Y se dirigió entonces a la región del Jordán, que como advertimos estaba llena de leones, aunque leones gentiles, que son los menos apropiados para que se lo coman a uno. Cuentan que el monje vivió largos años en medio de los caminos como presa fácil. Trabajaba de presa fácil como tantas de nosotras. Pero según la crónica, las bestias pasaban por sobre su cuerpo sin siquiera rozarlo. Se refiere a los leones, ¿no? Su procedimiento ascético consistió hasta su muerte en encontrar un león que se lo comiera, pero no tuvo éxito. La armonía paradisíaca entre él y las bestias no pudo romperse. A medida que las historias de leones mansos se propagaron por ermitas y monasterios,
fueron enriqueciéndose con detalles nuevos que acabaron por hacer de los leones personajes casi humanos, que pensaban, reían, lloraban y más que nada filosofaban. Así los representaban de hecho los pintores y los escultores bizantinos, no filosofando, quiere decir llorando y con apariencia humana. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en las que el dominio se ejercía sobre los cocodrilos, que si bien se mira parece una fiera bastante más intratable que el león. Más intratable por más estúpida, ¿no? Después de todo, el mundo de los felinos no está tan lejos del mundo de los humanos. Un león es un gato feroz y enorme. En cambio, un cocodrilo no. ¿Cuánta razón tienen eso, Eso es todo lo que quería decir. La mayoría de estas historias de cocodrilos tenían lugar en Egipto, naturalmente, que es donde hay cocodrilos. Contaremos una sola. El asceta San Heleno llegó un domingo a un monasterio en donde no se celebraba la solemnidad del día. Se le explicó que el sacerdote habitaba al otro lado de un río y no se había atrevido a cruzarlo a causa de un cocodrilo que le daba terror y que le chumbaba, ¿no? Entonces San Heleno, que era dueño de la armonía adánica de la que hablamos, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó y viajó en él hasta la orilla opuesta. Allí llamó al sacerdote ausente, lo convidó a subir en ancas de aquel cocodrilo para ir hasta el monasterio. Pero el sacerdote huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa lo instó a acercarse al monasterio para hacer su trabajo. Quiere decir que la misa no se dio. Esta historia tiene un propósito edificante, es decir, conseguir que los alumnos estallen en denuestos contra el sacerdote cobarde, al grito de ¿pero cómo?, etcétera. Pero la verdad es que hay que ponerse en el lugar de ese hombre. ¿Qué le parece? Imagínense que usted lo viene a buscar, San Heleno montado en un cocodrilo, y le dice usted, subite atrás y agarrate fuerte. Sí. Yo también salgo corriendo. Sí. Bien. Qué lástima, hubiera sido mucho mejor que el sacerdote hubiese subido al cocodrilo, que los dos hubieran ingresado, los tres, incluso el cocodrilo, hubieran oído misa. Aquel cocodrilo santo del Nilo. Hoy en día se han producido dos modificaciones, en la Tebaida y en el desierto sirio. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con ningún santo y con ninguna asceta. Podríamos agregar otra, y es que tampoco hay ascetas en el desierto sirio, y una cuarta incluso, que ya no es un desierto, sino que está asolado por carreteras, estaciones de servicio y galpones donde se venden sanitarios. En aquel sitio casi es imposible la santidad y el ascetismo, digo, en un galpón donde se venden sanitarios. Pero yo quería referirme a una de estas modificaciones, que es la desobediencia total de las bestias. Ya que ninguna bestia permite, por ejemplo, que un sacerdote la monte para cruzar el Nilo. Tampoco los leones acceden a cumplir tareas de burros, como por ejemplo traer agua del río Jordano. Esta comprobación conviene acompañarla con un inciso de lamentación, por ejemplo, así estamos, o parece mentira,
o algo acerca del agujero de ozono como culpable seguro de esta conducta insociable de las bestias. Otra cosa que podríamos llegar a pensar como una posibilidad, que a más de uno se le habrá ocurrido, es considerar todas estas historias que hemos contado como falsas. Es una posibilidad, es una, podríamos decir, una forma de trabajarlo esto. Una de las formas de trabajar con este material es considerar que las historias son falsas, que nadie se montó nunca un cocodrilo, que los que hacían el trabajo de burros eran burros en el mejor de los casos, y que los leones no hacían caso de las órdenes de San Heleno. Así que eso es una propuesta de trabajo, digo, para los que estén interesados en ella. ¿Usted a quién quiere dedicar esto? A Jordán. A Jordano. Claro, que el pobre no se había morfado al burro y le tocó, por una confusión del santo, ir a buscar el agua a él y hacer todo el trabajo. Al león llamado Jordano. Exactamente. Exactamente. Sí. Debe ser uno... Un león falsamente acusado, realmente. Claro. Y aparte de ser uno de los, si no el único, uno de los pocos leones suicidas de la historia. Probablemente, sí. Por caso raro, por lo menos. Es caso raro, además que en general los suicidas denotan su carácter de tales mediante oportunas notas. Sí. El león no tiene esa posibilidad. Además, el uso de armas clarifica mucho la muerte y el suicidio. En cambio, golpearse la cabeza contra una piedra no es tan claramente un suicidio. Hasta muchos que pasan al lado podrían pensar que el león se cayó. Un accidente, claro. Que sería el colmo de la desgracia del león. Acusado primero de un crimen que no cometió, condenado a un trabajo que no es propio de león. Trabajo que no es propio de leones durante toda su vida, y después, una vez que toma una determinación, se suicida, y su suicidio no es tomado como tal, sino que se golpeó con una piedra. Mira que león más gil, dice el otro. Pobre león. Bien. El caso es que hemos llegado hasta la discoteca a solicitar tangos de leones y hemos encontrado Garras. Es un bellísimo tango que canta Libertad Lamarque. Me dirá que las garras de este tango son garras metafóricas, son las garras del dolor, las garras del desconsuelo y del infortunio. No lo sé. No lo sé. También yo podría decir que los leones de las historias que hemos contado son leones metafóricos. Un león significa la violencia y los instintos bestiales. Otro león simboliza la bravura y la ferocidad. El tercer león, y así. Bueno, no sé. El tango se llama Garras. Estamos hablando de leones. ¿Qué otra rima quiere? Además es un tango estupendo que va a cantar ya mismo Libertad Lamarque. Adelante.